Hoy vamos a hablar de una de esas reglas casi mágicas que rigen el mundo moderno. Es la ley de Ohm, una fórmula súper simple que, créanme, es la que hace que todo a nuestro alrededor funcione. Y bueno, ¿cuál es esa regla secreta que conecta algo tan chiquito como una pila con una red eléctrica gigantesca? La respuesta es increíblemente simple, y es justo de lo que vamos a conversar hoy. Bien, para poder entender la ley de Ohm, primero tenemos que conocer a los tres personajes principales de esta historia. Así que vamos a ello: voltaje, corriente y resistencia. Pensemos en ellos como los pilares sobre los que se construye toda la electricidad. Empecemos con el voltaje, que representamos con una V. Miren, la forma más fácil de entenderlo es pensar que es como la presión en un circuito. Es esa fuerza, ese empujón que da la fuente de energía, ya sea la batería del celular o un enchufe en la pared, para que los electrones se pongan en marcha. Después viene la corriente. La van a ver como una I. A ver, si el voltaje era el empujón, la corriente es el flujo, o sea, cuántos electrones están pasando por un punto en un momento dado. De esto depende, por ejemplo, qué tan rápido se carga el teléfono o la intensidad con la que brilla una lámpara. Y para completar el trío, tenemos a la resistencia, la R. Es que, piénsenlo, todo flujo necesita algo que lo controle, ¿no? Pues eso es la resistencia, la que se opone, la que le pone freno a ese flujo de electrones. Es como la fricción del circuito. Un ejemplo clarísimo es el dimmer de una luz. Al girarlo, lo que hacemos es aumentar la resistencia para que pase menos corriente y la luz brille menos. Ok, ya conocemos a los tres jugadores. Ahora viene lo bueno: cómo se relacionan entre ellos. Y aquí es donde entra la genialidad de un tipo llamado George Ohm, con una fórmula que es de verdad súper simple. Y aquí la tienen. V es igual a I por R. Voltaje igual a corriente por resistencia. Tan simple como eso. Esa es la famosa ley de Ohm. Es la fórmula mágica que conecta los tres pilares de los que acabamos de hablar, y lo más útil de todo esto es que si conocemos dos de esos valores, ¡pum!, podemos calcular el tercero. Es así de poderoso. Y miren, hay un truco buenísimo para no olvidarse nunca de esto. El triángulo de la ley de Ohm. Es una ayuda a memoria genial. ¿Quieren saber el voltaje? Tapan la V con el dedo y les queda I por R. ¿Necesitan la corriente? Tapan la I y ahí está, V sobre R. ¿Y la resistencia? Igual, tapan la R y les queda V sobre I. Facilísimo y súper práctico. A ver, yo sé que todo esto de voltios y amperios puede sonar medio abstracto. Así que para que quede súper claro, vamos a usar una analogía que es un clásico, pero funciona de maravilla. Vamos a imaginar la electricidad como si fuera agua corriendo por una tubería. Imaginen una manguera de jardín. El voltaje sería la presión con la que sale el agua, ¿sí? La fuerza que la empuja. La corriente es el caudal, o sea, la cantidad de agua que está saliendo. Y la resistencia, bueno, la resistencia es como si pisáramos la manguera o le pusiéramos el dedo en la punta para que salga menos agua. ¿Ven? Es una forma súper visual de entender cómo estas tres cosas trabajan juntas. Pero claro, esta ley tan elegante no apareció así como así. Detrás hay una historia de lucha, de no ser comprendido. Es la historia de su creador, George Ohm. Miren esto, Ohm publica su trabajo en 1827. ¿Y qué pasó? ¿Le dieron un premio? ¿Lo felicitaron? Para nada. Durante los años 30, el mundo científico de Alemania lo destrozó. Lo trataron con una hostilidad increíble. Tuvieron que pasar más de 10 años, hasta la década de 1840, para que la gente empezara a tomarlo en serio. Y recién en los 50 se convirtió en lo que es hoy, algo fundamental. Y cuando digo hostilidad, me quedo corto. El rechazo fue brutal. Sus críticos llegaron a decir que su trabajo era, y cito, una red de fantasías desnudas. Imagínense eso, una de las leyes más importantes de la física, tratada como una locura. Es más, el propio ministro de Educación de la época dijo que un profesor que enseñara esas herejías no merecía dar clases. ¡Qué locura! Ok, entonces, después de toda esa pelea para que lo aceptaran, ¿dónde usamos esta ley hoy? Bueno, es súper importante, pero, como toda buena regla, tiene sus excepciones. No todo en el mundo de la electrónica se comporta tan ordenadamente. Vamos a ver cuándo aplica y cuándo no.
Y aquí está la clave. Hay que diferenciar entre dispositivos que son óhmicos y los que son no óhmicos. Los óhmicos son los que siguen la ley a rajatabla. Pónganles el voltaje que les pongan, su resistencia no cambia. Piensen en un cable simple. Pero luego están los no óhmicos, como los diodos, los transistores. Esos son más rebeldes. Su resistencia cambia según el voltaje que les aplicamos. Así que con ellos, la simple fórmula de V igual a IR no funciona tan directamente. Entonces, ¿qué tan universal es esta ley? Bueno, es lo que llamamos una ley empírica. Esto significa que no se dedujo de una gran teoría, sino que es el resultado de hacer muchísimos experimentos y ver que se cumplía una y otra vez. No es tan, digamos, fundamental como las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo, pero describe con una precisión asombrosa cómo se comportan la mayoría de los materiales conductores. Y miren este dato, que es increíble. Se ha comprobado que la ley funciona hasta en cables de silicio de solo 4 átomos de ancho. Impresionante, ¿no? Y todo esto nos deja pensando, ¿verdad? La ley de Ohm, que en su momento fue considerada una herejía, una locura, hoy es la base de todo nuestro mundo tecnológico. Y eso nos lleva a una pregunta interesante. ¿Cuál de las verdades que aceptamos hoy en la ciencia será la simple y obvia ecuación del mañana?